Vamos a continuar con el curso de disciplina y lo que hoy vamos a ver, ¿no? Justamente es trabajar y el título que hoy estamos es cuando la constancia se vuelve obsesión. Eh, Vamos a tratar de- de hacer un breve resumen de lo que venimos. Hasta ahora hemos visto que la disciplina realmente, contrario a lo que muchos observaban en algún momento, es una forma de libertad. Una persona disciplinada es libre y habíamos dado distintos ejemplos, distintos parámetros. Siempre uno daba algo chiquito, o sea, yo soy disciplinado, quiero ser médico y por la disciplina estudio, trabajo, me recibo de médico. Entonces, me genera la libertad de elección. Si no soy disciplinado, empiezo, dejo, empiezo. Entonces, bueno, no me recibo de nada. Por lo tanto, no tengo libertad. La disciplina siempre me lleva a cualquier lugar de libertad. Si ocurre desde el iniciar un trabajo, un proyecto, una dieta, me genera libertad de llegar a eso que quiero. Si no, no soy libre. Las circunstancias me manejan. Eso lo vimos al principio, que les recomiendo que todos puedan verlo en los distintos medios como YouTube, Spotify o en vivo y en directo como ahora. Después hemos visto una segunda parte que hemos trabajado o hemos comprendido que la disciplina no significa rigidez. Todo lo contrario, y las personas rígidas a veces no son disciplinadas, es rigidez y puramente va por ahí, es para observarlo. Pero ahora le vamos a dar media vueltita más, media vueltita más, y que tiene que ver con un nivel de profundidad, que es la posibilidad de escarbar y reconocer, ¿no? Que cuando nosotros trabajamos la disciplina, puede haberse ido a un extremo y el extremo justamente nos lleva a un sistema obsesivo. Y lo que vamos a trabajar es distinguir que disciplina no es obsesión. La obsesión es obsesión que no tiene nada que ver con la disciplina. A veces muchas personas comienzan un sistema que justamente la disciplina es liberación y utiliza ciertas herramientas, pero después, sin querer y por situaciones basales, esa herramienta termina siendo un grillete y la realidad una forma de esclavitud. Ahí es donde la obsesión comienza a generar justamente algo no tan correcto con la disciplina. Vamos a ejemplos de la diaria, ¿no? Una persona decide caminar todas las noches después de cenar, ¿no? O por lo menos dice, bueno, voy a caminar en 7 días, 5 noches, ¿no? Ya no. Vamos a dar un ejemplo de 2 personas. Las 2 personas hacen lo mismo. Que una de ellas, por ejemplo, ¿no? Esto lo hago para cuidar mi salud, para tener estos pasos diarios necesarios y sentirme bien y tener una buena digestión, ¿sí? Uno lo hace, ese es el objetivo, obviamente llega, cumple. Pero ¿qué pasa si esa persona le toca un día nublado, lluvioso o con un clima no correcto? Y ahí es donde empieza la diferenciación, ¿no? Quizá el obsesivo dice, tengo que ir a caminar, debo caminar. Mientras que la persona que tiene disciplina analiza, ve que hay un temporal, que se llueve todo, hace terrible, y dice, bueno, decido no ir. La persona obsesiva, cuando tomó la elección de ir o ir, es porque tiene una necesidad que viene desde un lugar no correcto. Y el lugar no correcto es no tener claro el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Por ejemplo, yo camino para tener salud. Es ahí que
justamente la disciplina ahí en estos dos casos que daba, una persona fue disciplinada y otra persona fue obsesiva. El señor no tuvo disciplina, no, tuvo obsesión, no disciplina. Entonces, hay una diferenciación, ¿no? De qué significa una persona disciplinada y una persona obsesiva. Y fundamentalmente, no se evalúa la disciplina por lo que hace la persona. Y a veces es un error muy común. No. A ver, para saber si una persona es disciplinada, hay que saber desde dónde lo hace y la verdad y qué va ocurriendo mientras lo va haciendo. Entonces, el error más importante es creer que la disciplina es el método. No, el método ayuda a que vos tengas ese propósito, que eso es lo que tiene que ver la disciplina. Para escalar un poquitito más en esto, la disciplina te va a organizar. Lo que no va a hacer es invadirte. Una persona que se siente invadida, invadir, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? Es esto de tengo que hacerlo sí o sí. Estás invadido, ¿sí? La disciplina ocupa un lugar en la vida. La obsesión, esto de tengo que hacerlo sí o sí, fuertemente ocupa toda tu vida, porque tu mente en ese momento está en ese punto. La disciplina puede pausarse, puede detenerse en algo. Hay esto lo paro. La obsesión no. Detener significa estar en un estado peligroso. La sensación es muy fuerte. Es ahí que, y vamos después a escarbar, que toda disciplina va a tolerar la imperfección, porque trabaja la mejora continua. Mientras que la obsesión, toda imperfección es tomada como una amenaza. Si uno observa estos parámetros, en definitiva lo que estoy diciendo es que la disciplina te va a permitir elegir, mientras que la obsesión te lleva a una obligación interna a hacerlo. Y uno diría, ¿siempre el obsesivo hace eso? No. No es consciente, lo hace. A veces parece que tiene grados de elección, pero en realidad es el impulso. La señal más importante en ver si estoy en una situación obsesiva o tengo disciplina es una pregunta interna que me tengo que hacer y es, ¿puedo detenerme? Y esta pregunta no es poca cosa porque según lo que sienta en la respuesta está la clave en dónde estoy parado. Porque el detenerme para una persona obsesiva, hay una sensación de pérdida de identidad, o como que mi valor o mi seguridad se destruyen. Y esto es bastante importante porque el saber detenerse es clave para llegar a los objetivos. Y acá es un punto, ¿no? Porque, y acá está el tema del gran engaño, en la comodidad de la palabra detenerse, entonces yo soy redisciplinado, pero te viví deteniendo siempre. Bueno, eso no es disciplina, es un promedio. Es natural la detención porque el propósito es lo que uno cuida. Hay un punto en el detenerse que es clave para saber si uno es obsesivo o uno es disciplinado. Si en el detenerme yo tengo una ansiedad desproporcionada, eso es obsesión. O aparece también el tema de la culpa, una culpa interna, no debo detenerme. Hay una sensación de pérdida de control interno, ¿no? O necesidad urgente de compensar. Tras todo esto, hay miedo oculto. Y entramos en este circuito del miedo y esperanza. Miedo y esperanza. Ese circuito me lleva al sufrimiento. Entonces el obsesivo entra en ese mecanismo para evitar el sufrimiento, pero en realidad sufre en la misma acción.
vuelvo de nuevo al ejemplo anterior, me voy, no sé, al entrenamiento de salir a correr, ¿no? Salgo a correr, taca, 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 mi día, o sea, no sé, mi misión es correr 1 hora por día, salgo. Y ese día llueve, y empieza a llover muy fuerte. El disciplinado puede entender que puede seguir, si la lluvia nos generaría un problema, o puede parar. Y el parar no es una catástrofe. El obsesivo es, voy a seguir, voy a seguir. Y volvemos a esto, siempre buscando si yo no sigo, pierdo identidad, pierdo valor, no tengo poder de poder completarlo. Lo más interesante, después vamos a verlo, es que una vez que creo que lo completé, siento que no lo completé. Acá voy a tener un punto que tiene buena fama, pero hay que ser cuidadoso con esa buena fama, y que es con el perfeccionismo. El perfeccionismo es, por ponerlo así, ¿no? Es uno de los grandes falsos amigos de la disciplina. A veces uno cree que una persona perfeccionista es una persona muy disciplinada. Pero la realidad, ¿y por qué digo uno de los falsos grandes amigos? El perfeccionismo puede llegar a destruir continuidad. No termina siendo amigo, sino enemigo. Si perdés continuidad, se cayó la disciplina. Porque el perfeccionista, que no significa ir siempre a la mejora continua, sino tiene que salir perfecto, solo vale si sale perfecto. Y ahí aparecen pensamientos internos en donde, por ejemplo, o sea, si no puedo hacerlo todo, no hago nada. Y si no puedo hacerlo todo, es un mecanismo cuando uno mira en un proyecto de algo que está diseñando, es, tengo que hacer todo esto, no, mejor no lo hago. O vamos a algo más casero, más de la diaria. Si rompí una dieta, una vez, ya está. Y ya está. O si cometí un error, significa que no soy suficientemente bueno. El perfeccionismo, y que a veces es inconsciente, ¿no?, te lleva a que una pequeña desviación interna sea catastrófica. Tan catastrófica que hasta físicamente uno lo siente catastrófico. Vamos a dar un ejemplo. Uno conoce personas que, por ejemplo, no sé, está en una reunión, una persona que, vamos a la alimentación, que es lo más simple de distinguir, porque todos tenemos que alimentarnos, y de golpe, no, bueno, estoy en esto, estoy en aquello, estoy haciendo una dieta especial para reducir un poquito de peso, porque estoy excedido. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. De golpe, bueno, estaba en una reunión, come un chocolate. Catástrofe, listo. De golpe veía que iba mejorando físicamente, terminó de comer el chocolate, un chocolate chiquitito así, se mira al espejo y dice, estoy más gordo. Pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser un cuadradito así que te has hecho salir panza? ¿Pasa? Perfeccionismo. Ahí trabaja el perfeccionismo. Esto es el perfeccionismo. Como no salió perfecto, esto salió mal. Ni hablemos si se come un postre, ¿no? Y ya directamente. Por meses debo tener, ¿no? Que esto es muy importante, por eso el tema del perfeccionismo, ¿no? Cuando una conducta, ¿no? No pertenece al proceso, ¿no? Es decir, mi proceso era, pero yo no tenía que comer chocolate. Bueno, ok. Pero mira que no define el proceso completo. ¿Cuántas veces? Hoy solo. ¿Y cómo venís? No, bien. Bueno, insisto, cuidado en esto con el conformismo. Es equilibrado. Ni conformismo, ni perfeccionismo. Entonces, estar observante en esto me permite a mí, volvemos de nuevo, y lo hemos visto en cursos anteriores, en justamente tener claridad que la disciplina es llegar al propósito. La disciplina está enfocada, su mirada es en el propósito, no en el método.
no en el método. El método es una de las herramientas que a veces hay que cambiarlo. El propósito es el propósito. Vamos acá a diferenciar, porque esto del perfeccionismo parecería que uno dice, bueno, bueno, no lo hago también, no, mejora continua. Pero acá voy a agregar una palabrita para comprender esto, es lo que sería una exigencia saludable y una autoexigencia destructiva. Y este es el punto. La exigencia no es mala, esto con muchas líneas, ¿sí? Porque para crecer, para evolucionar, o sea, uno necesita un esfuerzo, debe exigirse, ¿sí? De distintos parámetros. El estudiante debe exigirse salir de su zona de confort para evolucionar, por ejemplo. O no sé, una empresa necesita objetivos. Si no están claros los objetivos, no puede evolucionar. La realidad concreta que una vida sin esfuerzo es una vida estancada. Entonces, claramente hay una exigencia. Pero es ahí que el problema no es en sí la exigencia, sino cómo nos exigimos y desde dónde nos exigimos. Para entender esto, una exigencia saludable es, lo vuelvo a intentar, vuelvo a entrenarme, pinto, paré, miro, y ahí volvemos, porque la palabra exigencia y autoexigencia está ahí, ¿no? La autoexigencia tóxica es el problema. Pinté, miré, no me salió bien. Por eso hay que ser cuidadoso con lo que hablamos antes del perfeccionismo. Dice, bueno, salió perfecto, no importa. No. Debes exigirte para dar tu mejor esfuerzo, ¿sí? Necesitas esfuerzo. Vamos de nuevo. Y lo haces, y lo haces, y lo haces. Vamos a ver, entonces, qué sería estar del otro lado de esto de la autoexigencia destructiva. Es, si no lo logro hacer por primera vez, yo ya no valgo. O debo demostrar que de entrada hago todo bien. No quiero que los demás me vean débil, por ejemplo. Y así en todas las estructuras. Eso es una autoexigencia destructiva. Entonces, la exigencia saludable lo que va a buscar es el crecimiento, mejora continua. Mientras que la autoexigencia destructiva quiere salir de la sensación de insuficiencia. Y esto es clave. Mucha gente se autoexige o quiere hacer cosas por esa sensación de insuficiencia. No soy suficiente, quiero demostrar que soy suficiente. Quiero demostrar que soy distinto. Autoexigencia destructiva. Me lleva al peor de los mundos. Toda exigencia saludable justamente va a buscar el crecimiento y saber que es un proceso. Y saber que es un proceso. Ahora, lo que vamos a ver, y este es un punto central, que esta autoexigencia destructiva que se relaciona con un proceso obsesivo tiene relación directa con la carencia. Y acá va un tema central que vamos a trabajar, ¿no? Que la obsesión, que no tiene que ver con la disciplina, se construye muchísimas veces por una sensación profunda de carencia. Y acá entra la carencia. Porque la mente en estado de carencia piensa siempre que todavía no es suficiente lo que hablamos antes. Ahí está esta autoexigencia destructiva.
acá está la autoexigencia tóxica, ¿no? Y se puede referir a cualquier ámbito, desde el mundo material, desde el mundo del bienestar, de la salud, desde el mundo psicológico, desde el mundo espiritual, en todos, ¿no? O sea, esta carencia, que falta siempre algo, entra en todos los mundos que ustedes se imaginan, ¿no? Reconocimiento, conciencia, espiritualidad, dinero, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Es un fenómeno muy lindo. La persona alcanza una meta y una vez que alcanzó esa meta, aparece una sensación de insuficiencia continua. Entonces necesita otra, necesita otra, necesita otra y necesita otra. Nunca llega el momento de decir, esto está bien. Nunca. Entonces, claro, también pasa hacia afuera. Una persona le pide algo a alguien, lo hace. Y después le pide otra cosa, y después le pide otra cosa, y después le pide otra cosa, después le pide otra cosa, es decir, nunca, nunca alcanza. También ocurre, qué sé yo, con el cuerpo. Llegaste a un estado de decir, no, no, ta, ta, ta. Entonces, aparece esto y está el estado de carencia. Todavía falta. Muy interno, ¿eh? Todavía falta. Y no decir, che, no podés disfrutar esto que obtuviste. Seguí creciendo, pero esto ya lo obtuviste. ¿Por qué? Y acá está el tema de por qué la obsesión aparece con este estado de carencia. Porque la carencia permanentemente te cambia la meta. La carencia siempre te cambia la meta. Cuando la disciplina, pongo acá comillas, nace de la carencia, ninguna conquista termina siendo suficiente. Entonces, claro, la carencia te va a llevar a ese lugar de que nada es suficiente, en lo que sea. Estás en un grupo de amigos, sensación de carencia, decir, no, bueno, esto ya no me va más. No fue suficiente. O estás en tal cosa, no, esto no va más. Sensación de carencia. La carencia tiene muchas máscaras y aparece en el lugar menos esperado. Y la verdad, nos llevaron a entender el sistema de carencia. Desde el primer momento, vamos al mundo material. ¿No? Tengo tal objeto, ya el objeto perdió su brillo, quiero el otro. ¿Y por qué? Por el estado de carencia. Obtuve tal título y ahora quiero el otro. ¿Por qué? Por el estado de carencia. Miren en lo trivial, que como digo, no sé, se compraron el autito verde con bocina afuera y que buscaba y lo pensaba, lo tuviste. Y por todo el estado de carencia ya perdió brillo y va por lo otro. Nunca alcanza. Estado de carencia. A veces, no, pero eso no es evolución. No, no. No, porque el estado de evolución significa en un estado de gratitud, un estado de esto está bien, y desde ese lugar que sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ese estado de carencia te lleva, en muchos casos, por eso digo en muchos casos, un estado obsesivo. Falta, y ahí entras, falta, falta. Y uno podría decir, pero contame cómo entraría un obsesivo compulsivo ahí. Exactamente igual, falta. Te sentís insuficiente, tengo que hacer tal y cual método, ¿para qué? Falta. Ahora, claramente, polarmente a la palabra carencia aparece la abundancia. ¿Y cómo funciona la disciplina en esto? Por ejemplo, quiero seguir creciendo, pero también conozco lo que ya existe. Disfruto de lo que he construido. Agradezco el proceso. Avanzo sin desperdiciar el presente. Ahí está la abundancia. Y cuando una persona es abundancia, vive agradeciendo. Y cuando agradece, todo fluye de otra manera. Ya la sensación de suficiencia no existe. Porque la abundancia te invade.
sos un ser agradecido, sos un ser que camina distinto, sos un ser en paz. La abundancia te lleva a una sensación de plenitud y automáticamente esa sensación de plenitud también te va a llevar a tener paciencia, a ser generoso, a ser humilde. Por ahí iría todo. Y esto es muy importante comprender que la abundancia no va a significar un estado de conformismo, ¿no? Si uno reconoce lo que tiene, no es que me quedo con eso y ya entonces dejo de crecer, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice estar en estado de abundancia, no significa estar en estado de pasividad. La abundancia es una sensación que a uno le permite crecer desde una base, desde esto ya lo tengo, desde estoy bien. Sino justamente la carencia, lo que es lo contrario, te lleva a una búsqueda desesperada de eso que falta. En la carencia siempre va a ocurrir esto, o sea, necesito llegar para poder valer. Lo interesante es que nunca se llega a nada, ni a nadie. Mientras que la abundancia te trabaja en este estado de valoración, o sea, ya reconoces valor en la vida o en tu vida, ¿sí? Lo cual, desde ese lugar, también me permito seguir desarrollándome. A veces ocurre que nos es muy normal de mirar lo que falta y no lo que tenemos, y nos es natural. A veces en distintos momentos de la vida, en la cotidianidad de la vida, vivimos esos momentos. Un tiempo atrás yo daba el ejemplo de uno, no sé, aquel que tiene un vehículo, está en un vehículo y si tiene un piquete o un problema de tránsito, entonces está muy demorado y la persona se pone mal, se enoja, putea, hace cosas que no tendría que hacer y fundamentalmente enojado. Y ese es un pensamiento de carencia. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de carencia yo quería llegar en ese tiempo, yo quería llegar en ese momento, pero no lo puedo hacer. Eso es carencia. ¿Qué sería en una situación un pensamiento de abundancia? Y si estás atascado en el tránsito, mira, y tenés un auto, si tengo un vehículo, qué buen momento y menos mal, y qué lindo que esté ahí adentro, estoy cómodo, estoy sentado. Esa es abundancia. La abundancia es decir, bueno, mientras estoy acá, diseño escuchar algo que me sirva, que me sume. Bueno, aprovecho este tiempo para abundancia. La carencia es, me quedo en lo que falta, que era el objetivo, llegar. Y acá se ve esto de querer controlar. Porque cuando uno vivencia carencia, uno busca controlar las cosas para que las cosas ocurran como quiero yo. Y si eso no ocurriera, me siento mal porque siento una sensación de insuficiencia. Entonces, cuando trabajo en abundancia y la disciplina en abundancia, reconozco realmente lo valioso, ¿no? Mientras que si busco una pseudodisciplina basada en la carencia, aparece siempre esto que me falta algo para que me termine de completar. Entonces, uno va creciendo continuamente porque ya tenés base. La carencia me hace no tener base. Es muy importante, ¿no?, con esto de la disciplina, tener claro que el gran peligro, que justamente lo hemos hablado al principio con el tema de los obsesivos, es convertir el objetivo en identidad. Esto es clave. Es decir, ¿por qué es clave? Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a, no sé, ahora está de moda el tema de, y que está muy bien que esté de moda, de cuidar el cuerpo y ir al gimnasio, ¿no? Desarrollar un cuerpo funcionalmente correcto, un cuerpo fuerte. Ahora,
Si yo me quedo en eso, ¿sí? Solamente creo que soy solamente el cuerpo y estoy en un problema, porque mi identidad va a pasar por el cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo cometo un fracaso en algo, todos fracasamos en algo o cometemos errores. Si lo convierto en identidad, soy un fracasado. Vamos al tema del cuerpo, ¿no? Hoy no entrené tan bien como la otra vez. Y entonces, ¿qué sale? Estoy perdiendo quién soy. Yo debería ser el ser musculoso. Y así sucesivamente. Entonces, la identidad se conecta con algo que lo hemos visto en otras clases, que les recomiendo que traten de ver, lo que tiene que ver con el personaje. Y me confundo. ¿Y qué es lo que pasa? La confusión me lleva a que la disciplina, en vez de apuntar al ser, apunta al rendimiento. Entonces, mi valor depende del rendimiento y no del ser. Y esto no es poca cosa, porque se trata la disciplina, cuando hablamos de tener un propósito, del ser. Si yo observo el rendimiento, voy a querer controlar el resultado, voy a querer controlar el cuerpo, voy a querer controlar mis emociones, voy a querer controlar el envejecimiento. Y lo más interesante de todo esto, que no lo puedo controlar. No puedo controlar un resultado porque es aleatorio. No puedo controlar el envejecimiento porque es aleatorio. Uno vive en continuo incertidumbre. Entonces, si yo pongo valor al rendimiento y hacia afuera incertidumbre, y voy a tener sufrimiento. No puedo controlar en la vida todo. El obsesivo trata de hacerlo eso. El obsesivo busca controlar todo. Como digo, los TOC desde sus rituales y de alguna manera quieren controlar eso que pasa afuera. Y como siempre decimos aquí, te tengo malas noticias, no lo vas a poder hacer nunca. Esto de, si hago todo perfecto o hago esto de tal o cual manera, nada malo me va a ocurrir. Y la verdad no es verdad. No es verdad. No sabés qué va a ocurrir. Vos podés cuidarte, pero también podés enfermarte. Puedes trabajar bien, pero perder tu trabajo. Puedes entrenar bárbaro, pero puedes lesionarte. Puedes hacer una alimentación saludable, pero te puede agarrar gastritis. El tema, y ahí está el ser disciplinado, que pase, lo que vos vas a entrenar es la capacidad de responder conscientemente alineado al propósito. Y esto es mucho más realista. Ahora quiero hacer una gran diferencia, que es esto de la mejora continua o buscar la excelencia y la ambición desmedida. Y puse ambición desmedida porque ambiciones tenemos todo. De hecho, la ambición te lleva a, la ambición es me quiero recibir de esto, la ambición es quiero hacer aquello y tener esto. Uno tiene una ambición. La ambición desmedida es la que nos confunde. Esto de crecer, aprender, mejorar, servir, desarrollar capacidades, son ambiciones correctas. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa con una ambición desmedida? Justamente me obsesiono con el proceso. Voy a estar bien cuando llegue a hacer esto. Voy a estar bien cuando llegue a lo otro. Eso es una ambición desmedida. Cuando tenga mejor estado económico, voy a sentirme bárbaro. Nunca lo vas a llegar porque la carencia se activa. Cuando tengo cierto estado meditativo, voy a estar bien. Quiero llegar a los estados más profundos de la meditación. Pues me voy al otro lado, ambición desmedida. Vivir el presente, aceptar el presente, trabajar con el presente. La disciplina consciente construye siempre un correcto futuro. Y la disciplina consciente no te lleva a sacrificar completamente el presente. Y no es poca cosa esto.
Ahora, que quede claro que tener disciplina no es en contraposición al placer, ¿sí? Uno puede tener placer y ser disciplinado, ¿sí? O sea, yo puedo tener una alimentación saludable y disfrutarla. Yo puedo tener un entrenamiento y descanso. Yo puedo ser un meditador y tener vida social. Si eso no estuviera ocurriendo, no sería disciplina, sería obsesión. Entonces, aparece algo que es la disciplina y la culpa. ¿Y la culpa de qué? Porque esa culpa, ¿sí?, te pone en ese estado de valorización. En yo soy incorrecto, debería hacer esto para no castigarme, pero siempre hay una generación de tensión inconsciente. Es ahí que cuando uno tiene disciplina se hace responsable. Y la responsabilidad es que, mirá, primero no miro hacia afuera y nada depende de afuera, sino todo depende de mí. Y depender de mí no significa que justamente se active el perfeccionismo, es aceptar que si cometo un error lo corrijo. Y me habían dicho alguna vez, la autoestima es fundamental porque no te humillás, no te identificás con el error, no es sos un desastre porque cometiste un error. Cometiste un error. Soy un desastre cuando hay identificación, conduce justamente a una represión, mientras el me equivoqué conduce a una reparación. Ahora, uno me puede llegar a preguntar, Bárbara, ¿cómo reconozco, digamos, que tengo alguna conducta obsesiva? Y tenés muchas señales, y las cuales puedes observar. Voy a enumerar algunas. Por ejemplo, pensar en la conducta todo el día. Eso es obsesión. Sentir culpa cuando algo no se cumple. Obsesión. No poder disfrutar de un descanso. Obsesión. Necesito compensar una desviación. Obsesión. En el mundo espiritual. Deterioro vínculos ante la práctica. Obsesión. Continuar, no sé, el daño físico antes de repararme. Obsesión. Aislarme ante el miedo de que haya interrupción. Obsesión. No poder adaptarme a la rutina. Obsesión. Ansiedad desproporcionada ante una excepción. Obsesión. Necesidad de aumentar en forma continua el esfuerzo y nunca llegar. Obsesión. Incapacidad de disfrutar los resultados. Obsesión. Entonces, esa sensación constante de que todavía no alcanza, obsesión. En vez de utilizar la disciplina para vivir mejor, el obsesivo lo que hace está organizando toda su vida, ¿sí?, alrededor de la disciplina. Al revés. Voy a tratar de poner cómo sería un circuito de obsesión para que uno observe. Y frecuentemente es este circuito, ¿no? En lo que sea, imagínense. Lo primero que arranca es la carencia. ¿Sí? Sentís que no sos suficiente o sentís insuficiencia ante algo. Después, automáticamente aparece un proceso interno que es la meta. Cuando consiga esto, estaré bien. Todo esto es justamente lo que no está bien, quiero decir, ¿eh? Por eso es un circuito obsesivo. Después aparece lo que sería una disciplina tóxica o una disciplina intensa. Debo lograrlo. Después aparece el resultado. Lo conseguí. Muy bueno, pero llegaste. Luego aparece un alivio momentáneo. Ahora sí.
aparece una adaptación luego. Ese nuevo estado te parece normal y automáticamente se enciende la carencia. Nueva meta, círculo de sufrimiento totalmente instalado, obsesivo. Entonces, ahí quiero, ahí quiero, ahí quiero. Por lo tanto, estoy poniendo valor en donde no lo tengo que poner. Ahora, ¿cómo sería un circuito antídoto, un circuito virtuoso ante esto? Reconocimiento, arrancás, ¿no? Y ahí arrancamos con un circuito de abundancia. ¿Qué sería? Mi vida ya tiene valores y recursos, un propósito. Quiero desarrollar esta capacidad. Disciplina consciente, creo un sistema, esfuerzo, trabajo con constancia. Resultado, observo lo construido, gratitud, reconozco lo logrado y quienes me ayudaron a lograrlo. Revisión, ¿qué puedo mejorar? Y ahí arranca el nuevo crecimiento. Fíjense que es totalmente distinto. Y ese es el circuito que debemos trabajar. Hay que tener claro que uno con una disciplina correcta, una disciplina que justamente se aleja de la obsesión, la disciplina te lleva a la elección, la obsesión te lleva a la obligación. Y volvemos, fíjense, los procesos obsesivos se sienten obligados. Ahí está el verdadero trabajo interno y, como quien diría, la rigidez, como vimos antes, te lleva a sistemas obsesivos, el cual se aleja a lo que es la disciplina. Por hoy he llegado a cumplir tiempo y formas. Nos vemos.